¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues la verdad, miren, ya es un poco tarde para hacer un video en vivo. Sin embargo, me parece que la información que se generó hoy respecto al presidente López Obrador en su pronunciamiento por las elecciones en Estados Unidos me parece importante, me parece trascendental, me parece algo que se destaca en la historia diplomática de México. Los que, pues bueno, nos hemos dado un poco la tarea de estudiar la historia de México y sus relaciones con el mundo, especialmente con Estados Unidos, vemos que es un hecho pues inédito, rompe con la tradición de las últimas décadas de hacer lo que el poder imperial demandaba, el poder del capital, como fue lo que sucedió hoy con muchos otros jefes de Estado en el mundo, que se doblegaron ante, pues, ahora sí que los caprichos, la intentona, el albazo de tratar de colocar un presidente que, si bien en este momento no podemos decir que se ha ganado o no, digamos, está relativamente siendo el ganador, pero todavía no lo sabemos. Entonces debemos de ser congruentes, ser maduros, ser sensatos. Y pues bueno, el presidente López Obrador emitió un par de minutos de un mensaje en su conferencia de prensa que dio hoy en Tabasco, los cuales me parecen muy representativos y que yo creo que deben de entenderse bien en su justa dimensión, y que pues pasan a la historia como un momento en el que pues los mexicanos debemos de sentirnos orgullosos, porque pues ya no hay avasallamiento del gobierno de México, de los presidentes de México al capital internacional, porque en ese momento no es solamente hablar de decir que el imperialismo yanqui está doblegando a México como sucedía en los anteriores gobiernos, sino este momento pareciera que el capital internacional, que es el que está doblegando las elecciones en Estados Unidos, está imponiendo su ley en todas las naciones. Entonces por eso es importante, hay que ubicarlo en esa dimensión. Yo con esto no estoy diciendo, ni me estoy intrometiendo en Estados Unidos diciendo que Joe Biden es enviado precisamente de George Soros o los Rothschild o directamente a gente de JP Morgan o de Standard & Poor's y todas esas de BlackRock, no, o sea, pero hay muchas presiones para que se reconozca, ¿no? Y el que hayan salido los presidentes de, por ejemplo, de Francia a reconocerlo, pues bueno, es parte de ese mismo juego del neoliberalismo, ¿no? Y que curiosamente avasallaron a Trump en lo que tiene que ver con las elecciones. Pero vamos a ver qué es lo que dice el presidente López Obrador al respecto, ¿no? Disculpe que así que la técnica me falle, pero bueno, aquí vamos a poner el audio de lo que dijo. Nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes. Obvio. No queremos actuar a la ligera, y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuoso del derecho ajeno. Entonces queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos. Les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. Le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y con el candidato Biden lo mismo, lo conozco desde hace pues más de 10 años que nos entrevistamos. Le presenté una carta dándole a conocer compartan este video de nuestro movimiento, de nuestra lucha. Hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones, solo que yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar
que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores. Con un margen muy pequeño, eso fue muy pequeño. Lo que pasó en el 2006. Todavía no había un cómputo legal y el presidente de España en ese entonces, Zapatero, ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia. Eso no queremos hacerlo nosotros. Además, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, terminan sus procesos, se resuelve quién triunfó y en ese momento nosotros damos a conocer nuestro reconocimiento. No tenemos pleitos, también lo quiero aclarar, con ninguno de los dos candidatos. Nada más es un asunto de una jugada maestra, urbanidad o de decencia o prudencia política para esperarnos y en su momento hacer un pronunciamiento, tener ya una postura sobre este asunto. Presidente. La verdad que esta fue una jugada maestra, yo creo que inédito en la historia, pues de la historia de las relaciones diplomáticas de México. En este video les voy a comentar, vamos a hacer un repaso precisamente de algunos capítulos que más resaltan de la historia diplomática en México, porque hay que basarnos en la historia para entender estos momentos y que de pronto no salgan algunos calenturientos a decir que de pronto México ya se lo va a llevar al tren y que se va a enemistar y que Joe Biden va a venir con sus SEALs y sus marines a atacar Palacio Nacional. No, señores, porque hay mucha historia diplomática detrás de este acontecimiento que respaldan sus posturas y vamos hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, pues por favor, quédense hasta el final del video porque habla que todos estos repasos de lo que es la historia diplomática de México son muy, muy honrosos y vale la pena que los saquemos a la luz en este momento, que si estaban olvidados los saquemos del baúl para entender el contexto de lo que está pasando y hacia dónde podemos ir, porque desde hace mucho tiempo en México no tenemos un estadista. Así es, no tenemos un estadista que tuviera las agallas, porque sinceramente para hacer esto yo estaba muy intrigado, esperando a ver qué cosa decía el presidente hoy al respecto. No pensaba hacer video, sin embargo, la verdad que sí me sorprendió. Como le estaba muy intrigado y cuando lo leí y después escuché el mensaje, dije, tamaños, pantalones de este señor presidente, me sorprendió. Yo no, me dicen I'm lover, lo que sea, pero yo nunca ando alabándolo ni diciendo, ay, es un gran... No, pero sinceramente hoy sí se voló la barda. Sinceramente hoy sí, porque pues ahora sí que se está jugando está elevando el valor de sus acciones, por decirlo así, porque está aludiendo a la legalidad y a la decencia, algo que en el mundo pues no está ya está como que en desuso. No es que con esto le esté diciendo a los otros mandatarios que salieron a bajarse los pantaloncitos con Biden, que no son decentes y que no son éticos, pero pues de alguna forma pues sí salen raspados porque es el único o de los pocos presidentes que no ha salido a avalar un hecho que todavía no está aprobado, porque además el margen es muy pequeño y él siendo congruente con eso, pues bueno, lo recordó aquella noche del 2 de julio del 2006, donde también el margen era muy pequeño y el conteo de votos en México también era muy pequeño, entonces pues no se podía definir. Hay un principio de incertidumbre
que en ese momento el INE y el Tribunal Electoral debieron haber hecho caso, aludido, pues para hacer una mayor recuento de votos y mayor revisión. Sin embargo, pues todo el aparato electoral estaba en manos de la derecha y no quisieron, ¿no? Entonces, en este momento, pues el López Obrador, pues bueno, no puede a jugar en el mismo juego sucio de la derecha en ese momento, sino que pues tiene que respetar eso, ¿no? Y al mismo tiempo gana tiempo. Dicen, es que Biden se va a ir contra México y nos va a atacar, nos va a sancionar de alguna forma. ¿De qué forma nos va a sancionar? Con mayores normas, aplicando de pronto algunos candados en el TLC o en el TEMEC ahora. ¿De qué otra forma nos va a sancionar? Estados Unidos ya no es lo omnipotente y todopoderoso que era anteriormente. Entonces, pues bueno, además, en este momento, si hay alguien que le interesa legitimarse en el cargo, es Biden, no el presidente López Obrador. Así de sencillo. El presidente López Obrador tiene una aceptación arriba del 70% a escala global. Aquí en México lo ubican por el 68%. Consulta Mitofsky lo ubica por el 58%. Pero ya ven que las encuestadoras en México siempre rasuran las preferencias hacia el presidente López Obrador. Entonces, pues bueno, anda por el 68%, ¿no? Y a nivel global está como uno de los mandatarios mejor rankeados. Entonces, ¿a quién le interesa legitimarse? ¿A López Obrador o a Biden? Obviamente a Biden. Y ya con esto también echa por el suelo la teoría de que Calderón está ahí haciendo la barba con Biden y de pronto se van a hacer una para pegarle a la cuarta transformación y al presidente. No, si a algo le interesa otra legitimidad es a Biden y acercarse a AMLO, tomarse la foto, una llamada por teléfono, lo que sea, con tal de que vean que pues el presidente como que pues, le hizo un guiño, ¿no? Que lo trató bonito, que pues sí, ok, puede ser que él me esté dando reconocimiento, ¿no? Sin embargo, pues ahorita aquí el presidente López Obrador dice, no, nos vamos a ir hasta que las instancias legales lo establezcan. ¿Y eso cuánto puede tardar? Pues mínimo puede ser quizás hasta enero, que sea cuando sea la toma de protesta del nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, de aquí vamos a ganar mínimo un mes de que los bonos del presidente van a estar muy altos y al mismo tiempo con Trump. Porque Trump ahorita está así como que este mensaje del presidente López Obrador este día le dio una bocanada de oxígeno. Yo creo que fue un consuelo. Fue una palmadita en la espalda diciendo, no te preocupes, mira, ok, si te derrotaron o te van a derrotar, al menos vas a dar batalla y no vas a salir tan mal parado en términos históricos. Porque de otra forma, si ahorita le ganaran y todo el mundo se volcara a decirle que Biden es el presidente, sería un ridículo de este presidente, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos, y con esto no diciendo que me caiga bien Trump, es más, yo desde un principio, de hace mucho tiempo, decía Trump, permítanme, pero yo no, es más, cuando ganó, fue la única noche que no he podido dormir, así casi prácticamente en mi vida de insomnio, que tuve insomnio cuando ganó Trump, porque pensé que iba a ser un monstruo, que iba a destruir todo, y sí lo pudo ser, pero las condiciones en la política global, en la geopolítica, no se lo permitieron, afortunadamente. Entonces, pues bueno, así que se tuvo que medir, se tuvo que templar y no pudo jugar ahora sí como niño grandote, encajoso, llorón, bullying, que todos pensábamos que iba a ser Trump. No lo fue, afortunadamente, y eso nos convino a México. Al contrario, llegó sedita. Y para eso recordemos el buen trato que le dio el presidente López Obrador, que hasta alfombra le puso al llegar a Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera el trato que le dio a la reina de Inglaterra se lo dio a López Obrador, ¿no? Pero bueno, entonces, pues bueno, esta situación, esto se enmarca en una serie de relaciones bastante interesantes que tenemos en la política internacional, ¿no? Porque Estados Unidos y México han tenido, bueno, obviamente, pues por ser vecinos, tenemos unas relaciones muy de hermandad, de ideales y cosas así. Y, por ejemplo, y para ese momento, pues vamos a recurrir a Juárez y Lincoln, dos grandes estadistas, dos grandes personajes que muchos, por ejemplo, piensan que están en el desván de la historia, pero no, hoy están más presentes y qué bueno que estén presentes para el ideario de la Cuarta Transformación, los dos.
No nada más Juárez, sino también Lincoln. Porque en este momento hay que sacar del baúl el momento en el que pues el presidente Lincoln le dio el respaldo al presidente Juárez para reconocer su gobierno ante la intervención francesa, la segunda intervención francesa, que buscaba colocar a un imperio, ¿no? Y bueno, pues estaba echándome un clavadito. Hay una carta, no la pude conseguir desgraciadamente, una carta que le hizo el presidente Lincoln a Juárez, que está supuestamente en una exposición en el Museo de Chicago, pero no, por más que la estuve buscando, no la puedo encontrar, pero habla precisamente de ese respaldo, ¿no? De esa empatía y de esa hermandad, que aunque no se conocieron los dos presidentes, tuvieron mucho que ver, ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, ¿cuál es el contexto, no? ¿Por qué estaba Estados Unidos agradecido con México, ¿no? Sobre por qué le daba el respaldo al gobierno de Juárez? Y fue precisamente porque, pues como le digo, había una invasión en México. Francia, Napoleón III, con su representante en México, con Maximiliano, pues buscaba imponer una monarquía que fuera vecina de Estados Unidos, para posteriormente avanzar hacia Estados Unidos con la otra parte de los estados que había perdido Francia precisamente, y ahora sí que hacer una gran monarquía que estuviera bajo el mando de Napoleón III, ¿no? Y algo que afortunadamente, por eso los gringos celebran la batalla del 5 de mayo, porque pues ahí se les dio un fuerte revés a las tropas francesas, y pues bueno, gracias a eso salvaron un poco la guerra que sostenía en ese momento, pues bueno, las dos fracciones en Estados Unidos, ¿no? Una comandada precisamente por Abraham Lincoln. Comenta por aquí este video, a ver dónde está. Es que aquí estuve buscando aquí bastante información. Incluso ustedes sabrán que hay a unas cuadras de la Casa Blanca hay una estatua de Juárez, así como lo oyen. O sea, está en la esquina de Virginia y New Hampshire, a unas cuadras de la Casa Blanca. En reciprocidad, México también colocó una estatua de Abraham Lincoln en Polanco, aquí en México. Tal vez, bueno, muchos no la conocían, yo no la conozco, pero bueno, quisiera conocerla, ¿no? Pero entonces, el contexto era ese, ¿no? Por un lado, Abraham Lincoln, los estadounidenses estaban apoyando a Juárez como presidente legítimo, que combatía a las tropas extranjeras, que estaba para evitar que Napoleón III se apoderara de México y avanzara hacia más al norte, ¿no? Y por otro lado, Juárez estaba agradecido porque los estadounidenses le dieron cobijo. Estuvo viviendo en Nueva Orleans en un periodo que se llamaba también, me parece que la República Itinerante, cuando Juárez pues tuvo que salir de México con el tesoro de los mexicanos. Entonces hay una leyenda sobre cuál es el tesoro de los mexicanos, que supuestamente Juárez se llevó en una carroza, y pues nada más el Archivo General de la Nación de aquel momento, nada más, que hubiera caído en manos extranjeras, pues si no lo hubieran destruido, estaría exhibido en algún museo en este momento ahí en Austria, ¿no? O sea, algo que no hubiera sido deseable, ¿no? Importante, esos materiales están actualmente en el Archivo General de la Nación, bien resguardados y siendo patrimonio de los mexicanos. Entonces, pues había una muy buena amistad entre Juárez y Lincoln, que aunque digo que no se conocieron, algunos hablan de la estatura de los estadistas, ¿no? Que Lincoln medía más de 1.90 y Juárez estaba arriba de los 1.50, ¿no? De estatura. Sin embargo, pues bueno, la humanidad los reconoce como grandes estadistas, y ese fue un momento de una muy buena relación, hablando de dos grandes estadistas, y eso pues es un antecedente de las buenas relaciones, que cuando hay un buen gobernante en un país o en otro, se logran ahora sí que grandes cosas, ¿no? No los aburro más que aquí con las lecturas de estos pasajes de la historia, porque creo que ya es sábado por la noche y pues por ahí se escucha un bailongo, y no supongo que alguno está por ahí queriendo irse a dar la vuelta, ¿no? Pero bueno, vamos hacia un poquito después, hacia 1917, otro momento histórico
con otro gran estadista que fue Venustiano Carranza en el marco de la Primera Guerra Mundial. Ahí, pues bueno, ustedes saben, estábamos apenas concretando el proceso del término de la Revolución Mexicana, se estaba apenas concretando, naciendo la Constitución del 17, las diversas facciones estaban llegando a las convenciones para, pues así que darle forma, ¿no? Y tener el primer gobierno constitucional, que fue el de Venustiano Carranza. Y pues bueno, hay algo que pues siempre hay que buscar, ¿no? Que es la legitimidad. Y en ese momento, pues bueno, Carranza decía, bueno, pues ¿cómo podemos obtener el reconocimiento de nuestro vecino del norte? En ese momento, pues bueno, habían mucho espionaje en el mundo. Por todos lados había espionaje porque, pues como le digo, estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que había estallado en 1911, ¿no? Y estaba en sus últimos años en el 17. Y fue, pues de alguna forma, pues decisiva la participación de México para la conclusión de esta guerra, ¿no? Y pues no sé si ubicarán el pasaje que se llama el telegrama Zimmermann. En ese momento, los alemanes, de forma cifrada, enviaron a su representante en México, me parece, un telegrama en el que le decían al presidente Carranza que sí, pues apoyaba con a la fracción, bueno, Alemania, a ese bloque contra Estados Unidos, le iba a devolver pues los territorios perdidos, a excepción de California, que se le había prometido a Japón, pero le iba a regresar ese territorio que pues de alguna forma fue como robado a México, ¿no? En el 48, en la guerra de intervención estadounidense. Y pues resulta que los ingleses interceptaron ese telegrama y lo hicieron así que de conocimiento, ¿no? Pues obviamente del otro bando también aliado. Y pues en ese momento, como ahora, el presidente de México tuvo elementos con qué negociar, ¿no? Y quedó en el aire la propuesta porque pues no se conoce que Carranza le haya dado una respuesta de sí a los alemanes. Sin embargo, tampoco les dijo que no. Entonces, como dice el dicho, vende caro a tu amor, aventurera, le sirvió para que Estados Unidos le diera el reconocimiento a México y México luchara también dentro de ese bando aliado para bueno, pues vencer en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Ese fue uno de estos pasajes en donde, pues bueno, hubo una relación un poco difícil, ¿no? Entre ambas naciones, y que pues que el presidente fue prudente y supo negociar sus posturas, ¿no? Todos estos pasajes de la historia, la verdad es que son bastante amplios y muy específicos. Les recomiendo, la verdad, que se echen un clavadito en la historia para buscar cada uno, porque son bastante interesantes. Se van a divertir mucho, se van a sorprender mucho de las similitudes de aquellos momentos con los de ahora. Yo apenas estoy haciendo un repaso así por encimita, ¿no? Para explicar cómo fue estos momentos que enmarcan este momento justamente que estamos viviendo entre el presidente López Obrador, el presidente Trump y el que llega a ocupar la Casa Blanca, y su relación con los demás países del mundo, ¿sí? Porque también aquí hay algo que decir. Por ejemplo, una vez que fueron, Lincoln no reconoció a la facción conservadora en México. Es a los que llaman los abuelos del PAN. Algunos analistas e investigadores califican a los traidores de México que pelearon defendiendo a Maximiliano, como Tomás Mejía, Miguel Miramón, Leonardo Márquez, que fue un sanguinario general, pues lo ubican como los abuelos del PAN. Porque al final, y curiosamente, el PAN reconoce a estos personajes traidores a la patria como sus héroes, como sus figuras a seguir. Bueno, pues ahora sí que cada quien se identifica con su cada cual, ¿no?
Bueno, les recomiendo, por favor, denle un like, compartan este video, no sean mala onda, estamos la verdad que platicando este tema. No quería realmente hacer, como digo, este video este día, pero me parece bastante interesante y bueno, comentar lo que hizo el presidente, porque como le digo, esto se enmarca dentro de todos estos pasajes que les estoy platicando, se enmarca como un momento de soberanía, porque los presidentes mexicanos siempre habían estado subyugados, habían estado doblegados a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque recordemos los ridículos pasajes, ¿no? Bueno, ya olvidemos, por ejemplo, los del Carlos Salinas, cómo entregó México con el Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial, ¿no? El error de diciembre de Ernesto Zedillo y las privatizaciones, ¿no? Después el ridículo que hizo Vicente Fox con el Comes y te vas, hablando de un gallo de la política, de la geopolítica que era Fidel Castro, diciéndole comes y te vas. Y después quemadón que le dio a nivel global cuando difundió el video, el audio de la llamada, ¿no? Qué ridículo, qué vergüenza para los mexicanos haber tenido un presidente como Vicente Fox, ¿no? O sea, terrible, ¿no? El entreguismo de Felipe Calderón, ¿no? Después, lo ninguneado que fue y entreguista Enrique Peña Nieto. Ninguneado cuando vinieron aquí a Toluca en la cumbre de Justin Trudeau y Barack Obama. ¿Cómo lo ningunearon? O sea, no existía. El presidente de México no existía para ellos, ¿no? Entonces, lo que hizo el presidente López Obrador le volvió a dar dignidad a la política diplomática de México. Yo creo que si se lee bien, si se interpreta bien y si vemos, estamos atentos a lo que siguen los días que vienen, pues yo creo que vamos a tener un capítulo bastante interesante del cual se pueda inscribir como estos que les estoy contando, porque después de este capítulo de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, viene el cardenismo con y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cárdenas, que un estadista, algunos, por ejemplo, los ingleses, el embajador inglés lo trataba como de animal, como de salvaje, y a los mexicanos igual nos veían como si fuéramos, y él lo escribe en sus cartas, en sus cables que envía a su país, que nos ubican como gente que no pensamos y que de alguna forma nos vinieron a mejorar la raza. Los españoles, que también los españoles no los ven como grandes, como con su gran genética, ¿no? Sino ellos, los ingleses, son los grandes del mundo, ¿no? Pero bueno, así nos trataban en ese tiempo. Me parece el embajador era O'Malley, algo así se apellidaba. Pero bueno, entonces, con todos los embates que tenía Cárdenas encima, se le ocurre iniciar una riña, una afrenta contra las empresas petroleras mexicanas, ¿no? Bueno, internacionales y algunas mexicanas, que estaban violando los derechos laborales de los trabajadores. Se hizo un proceso, las empresas perdieron y Cárdenas declaró la expropiación de la industria de todo el petróleo, de todo lo que tiene que ver con el petróleo. Y obviamente pues algunos pidieron, incluso O'Malley precisamente pidió que Inglaterra enviara tropas a México pues para que defender sus intereses, ¿no? En ese momento era un momento muy, muy, muy difícil a nivel global para Cárdenas, precisamente por todos los intereses que habían, porque pues también estaba la reforma agraria con la repartición de tierras, con la expropiación de tierras a latifundistas y la distribución de tierras a los ejidatarios. Bueno, cuando se creó el ejido, ¿y qué hizo? Pues bueno, que llega la Segunda Guerra Mundial y bueno, eso pues es parte, ¿no? Los alemanes volvieron a buscar a los mexicanos, pero pues ya no porque ellos querían que les vendieran petróleo, que les vendieran gasolina, también con la misma promesa de volver de regresarle los territorios perdidos y pues bueno, algunas otras cuestiones financieras y me parece que tecnología prometían los alemanes. Obviamente eso llegó también a oídos de los estadounidenses y obviamente también tuvo con qué negociar otra vez el presidente Cárdenas.
Lo mismo, no les dijo que no, pero tampoco les dijo que sí. Pero terminamos decantándonos los mexicanos hacia el bando aliado. Y sobre todo porque además los alemanes hundieron unos buques de petroleros mexicanos, y bueno, fue cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial con el famoso Escuadrón 201 y bueno, hizo una intervención en Japón. Previo, me parece, a lo de lanzamiento de las bombas, pero bueno, fue bastante honroso el trabajo que hicieron los aviadores mexicanos, que ninguno fue derribado en combate. Los aviones que llegaron, a los que no sobrevivieron, fueron por desperfectos que tuvieron los aviones en los que volaban. Y bueno, hicieron una gran participación el Escuadrón 201. Pero como les digo, México supo volver a jugar sus cartas, porque se decantó por el lado aliado. Al momento de decir, al bando aliado les vamos a dar combustible, les vamos a dar mano de obra, porque México vino a maquilar lo que ya no se estaba haciendo en países porque estaban ocupados en la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, México vino a ocupar ese lugar, le ayudó para crecer económicamente, hubo un boom económico, pues bueno, y vámonos para arriba. Otro pasaje también de esa época, pues fue el trabajo que hizo el cónsul en Francia, Gilberto Bosques, que ayudó a traer decenas de miles a salvar decenas de miles de judíos del Holocausto. Así es, él junto hasta su esposa y su familia se las ingeniaron para salvar decenas de miles de judíos, tramitándoles visas para México. Incluso, pues creo que algunas hasta con nombres falsos, pero lo salvaron, como pudieron, lo sacaron. Y eso fue un gran trabajo que se debe de recordar. Incluso debe de haber yo creo que un buen productor podría hacer una película de ese pasaje, porque por ejemplo narra una de las hijas de Gilberto Bosques que estaban en el bombardeo en Francia, y que era terrible. O sea, ella creo que de 10, 12 años, pues viviendo un bombardeo, y su papá, pues así que, y su mamá, todos, y el personal consular en ese momento, pues ayudando a sacar judíos, ¿no? de Francia. Ese fue un gran pasaje donde también la política exterior de México, sin ser intervencionista, ayudó a salvar vidas. En muchos otros países también lo hicieron, pero se destacó mucho México por su valentía, ¿no? Y fueron muchos los que, fueron decenas de miles los que bueno, lograron venir a México o salir a otros países gracias a las visas que les tramitaron el valeroso Gilberto Bosques y la gente de aquel momento, ¿no? Casi al mismo tiempo, también, ahora sí que ahí con Isidro Fabela, me perdí un poquito tiempo después, y la esposa del presidente Cárdenas, la señora Amalia Solórzano, ayudaron también a traer varios decenas de miles, creo fueron menos, pero salvaron a bastantes republicanos que eran perseguidos por el franquismo en España. Incluso ahí fue cuando llegó un barco cargado de niños, puros niños, llegaron a México y fueron recibidos precisamente por la familia de Cárdenas y por el general, y que les conoció como los niños de Morelia. Niños que pues de alguna forma perdieron a sus familias, pero fueron rescatados y fueron a dar a Morelia. 500 aproximadamente. Entonces ese también fue otro trabajo de la honrosa Cancillería mexicana y del trabajo que hizo un gran estadista como Lázaro Cárdenas para o sea, que interviniendo de una forma muy justa, ¿no? Bueno, ya no los quiero aburrir con más pasajes de este tipo, ¿no? Porque como digo, son bastante interesantes y que leo, enmarcan que un presidente nacionalista pues ahora sí que con dotes de estadista, yo no me gusta andarle haciendo la barba al presidente, pero es que pues sí se vio así hoy, se vio bastante bien como un estadista, pues empleara de esa forma la diplomacia, ¿no? O sea, ¿quién lo dijera, no? Alguien de cuna humilde, a muchos lo rechazan por su piel morena, porque no es gente bien, todo eso, bien, en su idea de bien, tenga unas
unas decisiones de ese tipo, pues que lo van a colocar, lo van a proyectar a otro nivel, ¿no? Entonces, como les digo, pues no los quiero aburrir. Hacia los años 80 me parece que uno de los últimos intentos o de los pasajes más honrosos, por qué no decirlo, también de Miguel de la Madrid, que para esa época México era un caos. México era un caos por la devaluación del 82, de los errores también que cometió José López Portillo antes de salir, y después Miguel de la Madrid, que también le siguieron, y tuvo una devaluación tremenda en el 85, que se disparó el precio del dólar, la devaluación, etcétera. Pero antes de eso, por ahí del 83, 84, no, espero que me corrijan, había un gran intervencionismo estadounidense en Latinoamérica, y especialmente estaba agrediendo mucho en Nicaragua. Había un escándalo de los Irán Contras que los Estados Unidos estaba financiando, estaba capacitando los Estados Unidos en época de Reagan a hondureños en una escuela mortal que se llama Escuela de las Américas, que estaba en Miami, capacitándolos en contrarrevolución, contrainsurgencia, en guerra psicológica, en guerra sucia. Y entonces los capacitaba allá y los mandaba a Nicaragua para combatir, pues bueno, y derribar al gobierno, ¿no? En ese momento, cuando todo estaba ese abierto intervencionismo en muchas otras partes también, no solamente en Nicaragua, pero Estados Unidos estaba cometiendo muchas atrocidades, porque estaba Panamá, estaba también, me parece que Filipinas, Ecuador, muchos lugares de Latinoamérica estaban extendiendo sus tentáculos, ¿no? De forma salvaje y artera, porque pues bueno, realmente era salvaje lo que hacían, ¿no? Capacitar a mercenarios para introducirlos en países y dar golpes de estado, causar guerra psicológica apoyada en los medios de comunicación. Ese es otro capítulo, los medios de comunicación y la guerra psicológica. ¿Alguien se le hace conocido eso? Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen. Bueno, en ese momento, a iniciativa de Miguel de la Madrid, llamaron una reunión en una isla de Panamá, me parece. Ya fue, me parece que Argentina, Chile, Colombia, y no me acuerdo si Bolivia o Perú, algunos como 5 o 6 países, y crearon el Grupo Contadora en la isla de ¿no? Entonces, este Grupo Contadora lo que pretendía era hacer un contrapeso contra el imperialismo estadounidense, contra todo ese intervencionismo. Entonces, pues ahora sí que se la jugó Miguel de la Madrid, porque pues habían muchas presiones económicas, como les digo, por los errores de López Portillo, y ya se lo había contado en otro video aquí, incluso en una visita de Estado que hizo Miguel de la Madrid a Washington, no me acuerdo si fue Washington Post o New York Times, ese día le publicaron: escándalo de corrupción del presidente Miguel de la Madrid, había desviado no sé cuántos millones de pesos. Creo que en ese tiempo era por alguna Conasupo, no recuerdo bien, porque bueno, es mucho la historia, pero bastante interesante estos. No, pues el trancazo vino pesado, ¿no? Vino pesado. E incluso el Estados Unidos pidió la salida del embajador de México. Bueno, no rompieron relaciones, pero sí era este embajador bastante famoso que lo relata muy bien el embajador Walter Astier, un tipo que sabe mucho de historia. Se los recomiendo, búsquenlo, sus conferencias, sus relatos sobre todo esto que le tocó vivir, son bastante interesantes, ¿no? Pues bueno, el chiste que México aguantó las presiones y pues bueno, le bajó un poquito a Estados Unidos, ¿no? O sea, como que ya lo ubicaron y lo tuvieron un poco más medido, ¿no? Ya después vino ahí el acabose, porque Carlos Salinas de Gortari fue definitivamente un presidente total y absolutamente entreguista a los intereses de Estados Unidos, y ya no, de ahí en adelante no hubo un momento en el que le dijeran no al señor presidente de Estados Unidos, ¿no? Y es que fue muy grande su influencia de los Yankees en ese momento, de Reagan y de Bush padre, para precisamente
derribar estos grandes monstruos como fue el bloque socialista en Alemania y como fue la Unión Soviética. Por ahí algunos recordarán que me parece que fue Bush padre el que le dijo a Gorbachev o a Yeltsin, no recuerdo que fue Gorbachev, que le dijo, así le dijo a Gorbachev: Mr. Gorbachev, take down these walls. No, fue, sí, bueno, propiamente dijo: ábranse al libre comercio, y en Alemania le dijo: tiren el muro de Berlín, todo por ahí del 1989. Todos estos pasajes que son bastante interesantes y nos pintan cuál ha sido el papel imperialista de Estados Unidos y cómo han doblegado a los gobiernos mexicanos, ¿no? Porque, como digo, sobre todo a partir de la mitad del sexenio de Miguel de la Madrid para adelante, fue así que un entreguismo total a Estados Unidos y a los poderes del capital. Fue el peor periodo para la política diplomática de México. El peor ridículo que pudimos hacer, el avasallamiento de los intereses de Washington sobre México, de Washington y del capital internacional, que a final de cuentas es el que manda, ¿no? Entonces, pues bueno, reiterando y recapitulando sobre este tema, que yo no quería extenderme, les digo, es más, ni querían hacer video hoy. Hoy estaba muy a gusto con mi familia y eso, vengo regresando hace ratito, pero la verdad es que me parece bastante interesante. Hay que investigar más al respecto sobre estos temas que son bastante interesantes, pero yo creo que sí se escribe una página más en la historia diplomática de México, porque pues no se había visto en las últimas décadas que hubiera un presidente con tamaños que se le pusiera así tanto a los países del globo, no al resto del globo, como al tentativo próximo presidente de Estados Unidos, que pudiera ser Joe Biden, ¿no? Entonces, pues para hacer eso hay que tener bastantes pantalones y hay que saber hacia dónde vamos, ¿no? Y hay que tener mucha decencia, ¿no? Hay que tener mucha decencia. Ahorita en estos momentos muchos han de estar diciendo: es que ya nos llegó el tren, Biden se va a vengar de nosotros. Y como les digo, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a invadir? ¿Va a quitarles beneficios a la comunidad latina en Estados Unidos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a aplicar sanciones económicas contra México? Si lo que busca es legitimidad. Busca, él como Trump, en un momento dado van a buscar la fotografía con López Obrador, la llamada telefónica, el estrechón de manos, la plática, el diálogo, el encuentro bilateral. La verdad, pues así va a ser. Que en términos reales, en cuanto a política económica, tenemos el 80% de relaciones con Estados Unidos y nos pueden aplastar en cualquier momento. Pues sí, pero eso ya no es tan fácil que lo hagan. Ya no... Un vaivén económico de eso en los mercados, ni a ellos les conviene, ni a nosotros. Y además, a nosotros pues relativamente, porque también ya México está volteando hacia otros lados, porque Estados Unidos ya no es el único jugador en el ajedrez de la geopolítica. Ya hay más jugadores, ya no es como antes, que solamente estaba el bloque socialista y el bloque capitalista, ¿no? Uno dirigido por Rusia y el otro dirigido por Estados Unidos. No, ya hay más bloques, ya está todos los países de Asia, que no solamente es China, ya está en juego hasta Vietnam, es más, ya hasta rebasaron a Japón, curiosamente, ¿no? También está la India. Hay muchas regiones del país que están compitiendo en términos de geopolítica y de guerra comercial. Guerra comercial está fuertísimo China, pero fuertísimo. Está Rusia también en guerra comercial. O sea, la verdad que está imparable, ¿no? También la India está muy fuerte. Entonces ya no es un mundo unipolar donde nada más los chicharrones de Estados Unidos son los que truenen, ¿no? Ya hay más jugadores y México puede voltear hacia otros lados, especialmente yo le insisto con mi llamado al presidente de que voltee a ver a Latinoamérica.
que llame a una cumbre, que llame a una reunión, que al menos les llame por teléfono a los, a que se ponga más de acuerdo ahora con el nuevo presidente de Bolivia, con el, que hable más con Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Y en Ecuador, que también ya van a tener próximas elecciones y van a salir el traidor Lenin Moreno, pues también que empecemos a hacer bloque comercial y hacer un bloque de una comunidad latinoamericana de libre comercio, intercambio cultural, de protección entre nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos mucho más en común con ellos que con los vecinos del norte. Entonces, pues, por favor, vamos viendo esos mercados que están ahí latentes y que pues debemos de aprovecharlos, caray, que no se nos vayan. Pero bueno, entonces pues bueno, perdón, yo ni les pregunté si tenían algo que comentar, que yo siempre digo chat en vivo y me voy como gordo en tobogán y ya no me detengo ni siquiera a ver cuáles son sus comentarios. Es que a veces andan muy, muy participativos y otras veces no tanto como hoy, quizás porque pues, es hoy de sábado por la noche, pues de descansar. Yo también tenía planeado, la verdad que pues ver una película y relajarme aquí con una botanita que ya me había preparado, pero la verdad es que escuché lo que dijo el presidente y dije, no, creo que vale la pena comentarlo, vale la pena exponer algunas de sus aristas y de algunas cosas que no estamos viendo respecto a eso, porque como digo, muchos catastrofistas están pensando ya meterse abajo del tapete, porque de pronto va a venir Joe Biden con los SEALs y los marines y hasta con Rambo a acabar con los mexicanos, ¿no? O sea, no va a ser así, no va a ser así, ¿no? O sea, las cosas ya no se resuelven de esa forma en el mundo, y que van a pensar que Biden va a salvar a Calderón. Y que gracias a eso Calderón va a ayudar a recuperar hacia el neoliberalismo. La verdad es que pues le conviene más a Biden relacionarse directamente con López Obrador para que lo legitime, que a este activo negativo, porque es negativo. No lo quieren en Estados Unidos a Calderón y toda la bola de ratas además de Peña Nieto, pero no los quieren a Fox ni a Calderón en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va Biden a legitimarse tomándose o llegando a acuerdos con un activo negativo? Pues no, o sea, no le conviene, no le conviene. De ahí en fuera, pues bueno, los estadounidenses y el capital internacional siempre 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año, están interviniendo en todos los países para que cambien su política económica, para afianzar su política económica neoliberal. O sea, eso ya es, o sea, llegue, como ya se los ha dicho, Biden o Trump, a fuerzas el capital internacional va a querer que seamos neoliberales en México. No hay vuelta de hoja, todo el tiempo lo hacen de diversas formas, y ese pues bueno, ya lo comenté en otro video anterior, entonces pues ya pusiera un poquito necio reiterarlo. Salud. Aunque sea con agüita, porque pues bueno, ya con esta pandemia pues ya hubiera caído bien una chelita, pero pues bueno, no se pudo. Bueno, pues divergentes, como hay más pasajes de la historia de México, pero ya no me quiero extender en este video. También no cometí varias imprecisiones, seguramente les agradeceré mucho que en los comentarios me corrijan sobre fechas o sobre datos o sobre personajes, pero a final de cuentas yo aquí les he dicho muchas veces, no me crean a mí, no me crean. Busquen sus propias conclusiones, sus propias verdades, pero investiguen. Busquen 1, 2, 3 fuentes. No se queden con una sola fuente, con que digan, es que me llegó en WhatsApp. Como hace rato mi mamá me dijo, es que me llegó en WhatsApp porque las vecinas me dijeron que no sé qué y que estaba mal. Y que por qué atacan tanto al señor Loret de Mola. Dice mi mamá, y yo, porque es un villano, porque es un traidor a la patria, porque es un manipulador, porque es un mentiroso, porque por su culpa tienen a gente en la cárcel. Nada más, y no es ataques, nomás decirles sus verdades. Entonces, pues no me crean, busquen sus propias conclusiones, échense un clavadito a la historia de México para que no les vean la cara. El mismo Jalife lo dijo hoy en un tuit, yo creo que lo tenían hasta el copete como a mí, diciendo que Calderón y que Biden y no sé tantas cosas. Dice, no seamos aldeanos, no seamos entreguistas, no somos antipatriotas.
Estamos pensando que inclinándonos hacia un presidente estadounidense como si fuera, no sé, como si nosotros fuéramos sus apoyadores. Yo en otro comentario le puse, caray, somos vecinos de los Estados Unidos, pero no somos sus fans, no somos sus fanáticos, no somos sus admiradores, ¿no? Tenemos que tenernos un trato digno de vecinos, respetarnos. Y si personajes como Felipe Calderón, como Vicente Fox y toda la derechiza que salió a bajarse los pantalones y empinarse para darle pues, lo que tienen a Biden, pues eso es otra cosa. Pero los mexicanos bien nacidos, los mexicanos decentes, los mexicanos que queremos a nuestro país, no podemos hacer eso. Y la verdad que felicito, respaldo y me uno a la declaración que hizo el presidente López Obrador. Y la respaldo con dichos y la respaldo con hechos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a respaldar a nuestro presidente, que hoy, como le digo, se escribió un gol en la historia diplomática de México. Y bueno, pues no sé si tengan otra cosa. Pues a ver si todavía alcanza una película por ahí antes de dormir. Y pues bueno, los dejo. Gracias por acompañarme. Disculpen por desvelarlos y disculpen por todo este choro mareador que, como les digo, espero que se interesen en la historia de México para que pues, no nos agarren tan desaprevenidos por ahí esos medios fifís que el Universal y que Reforma y siendo catastróficos y con gente como Riva Palacio tuiteando tontería y media y Denise Dresser como siempre. Ah, vaya bandidos, estos deberían de mandarlos fuera del país y mandarlos porque por traidores y manipuladores. Pero bueno, ya hasta aquí dejo la transmisión, divergentes. Como le digo, suscríbanse a mis redes sociales, échense una vueltecita por el canal de YouTube, suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima. Ya mañana seguramente no hago video, a menos que haya algo muy, muy, muy interesante, ¿va? Nos vemos en la próxima.